A ver, ¿cuánto gobierno es demasiado? Esa es, sin duda, una de las preguntas más polémicas de nuestros días. ¿El Estado debería ser solo un árbitro que pone las reglas o un jugador activo, metido de lleno en la economía y en nuestras vidas? Bueno, justamente de esa tensión fundamental vamos a hablar hoy. Imagínense a Benjamin Franklin, uno de los padres fundadores de Estados Unidos, escribiendo esto por allá en 1788, soñando con el futuro. Seguro, nuestra tecnología lo dejaría con la boca abierta, pero hay algo más que probablemente lo dejaría en shock: el tamaño y el alcance del gobierno moderno, algo que en su tiempo era simplemente impensable. Para que nos demos una idea, la deuda nacional de Estados Unidos supera los 20 billones de dólares. Es una cifra astronómica, que es el resultado de décadas y décadas de expansión del gobierno. Y claro, números así son los que encienden el debate. ¿Qué es exactamente lo que el gobierno debería estar haciendo con tanto dinero? Y eso nos lleva de vuelta a la pregunta del millón, la pregunta fundamental: ¿cuál es el rol apropiado del gobierno? Y, quizá más importante todavía, ¿dónde se traza la línea? Bueno, vamos a explorar esto a fondo viendo dos filosofías completamente opuestas y algunos ejemplos muy concretos del mundo real. Ok, entonces, frente a esta gran pregunta, básicamente tenemos dos visiones, dos formas radicalmente distintas de ver para qué sirve el gobierno. Vamos a analizar estos dos polos opuestos. Por un lado está la visión libertaria. Piensen en el gobierno como un árbitro de fútbol. Su única misión es que se cumplan las reglas básicas: proteger la vida, la libertad, la propiedad. Y nada más. Pero por el otro lado tenemos la visión socialdemócrata, que ve al gobierno más como un ingeniero social. Alguien que no solo pone las reglas, sino que interviene activamente para, por ejemplo, construir puentes, redistribuir la riqueza y mantener la economía estable. O sea, árbitro contra ingeniero. Son dos visiones que parecen irreconciliables. Y aquí es donde entra lo que podríamos llamar el dilema de Ricitos de Oro. ¿Recuerdan el cuento? Pues es lo mismo. ¿Cómo encontramos esa cantidad de gobierno que no sea ni muy poquita ni demasiada, sino la justa y necesaria? Porque créanme, los extremos pueden ser un verdadero desastre. Y para muestra, veamos un par de ejemplos. Nuestro primer caso nos transporta a un paraíso, a Hawái, en la década de los 60. Y aquí veremos qué pasa cuando los intereses privados chocan de frente con el bien común. Un escenario clásico que, muy a menudo, termina pidiendo a gritos la intervención del gobierno. Con el boom del turismo se desató una verdadera fiebre por construir hoteles, cada vez más y más altos. El problema es que amenazaban con tapar por completo la vista de un ícono, el volcán Diamond Head. El miedo era real, que la ganancia rápida de unos cuantos acabara con la belleza que atraía a todo el mundo a largo plazo. Al final, ¿qué pasó? El gobierno local tuvo que intervenir, dijo hasta aquí, prohibió más construcciones y así salvó el paisaje. Un claro ejemplo del gobierno actuando para proteger un bien común. Ahora, vámonos al otro extremo del espectro. ¿Qué pasa cuando no hay demasiado gobierno, sino que simplemente no hay gobierno? Cuando el Estado central desaparece. El caso de Somalia, en ese largo periodo sin Estado, entre 1991 y 2006, nos da una lección fascinante, pero también brutal. Somalia se hundió en el caos total. Señores de la guerra, piratas, guerra civil, un desastre. Pero, y aquí viene lo interesante, en medio de esa anarquía pasó algo sorprendente. El sector privado mostró una resiliencia increíble. Florecieron negocios de telefonía móvil, aerolíneas privadas, los mercados seguían funcionando. Esto nos demuestra que la gente siempre encuentra la forma de organizarse. Sin embargo, la lección final es muy clara. Sin un gobierno que garantice lo mínimo, como la seguridad o mantener las carreteras, el desarrollo de un país simplemente se frena en seco. Hay una cita de George Washington que lo resume todo a la perfección. Dice que el gobierno es un sirviente peligroso y un amo temible. Es una paradoja, ¿no? Es una herramienta que necesitamos, pero que es peligrosa. Pensemos en ello como el fuego. Es un sirviente súper útil, pero si se sale de control, se convierte en un amo terrible que lo quema todo. Entonces, si ya vimos que muy poco gobierno es el caos y demasiado es opresión, la pregunta es, ¿cómo encontramos ese punto medio, ese punto perfecto? Bueno, los economistas tienen un modelo, una forma visual de pensar en este equilibrio. Se llama la curva de Rann, y la idea central es en realidad muy simple pero muy poderosa, que existe un tamaño de gobierno ideal, un punto dulce, un pico donde el bienestar de la sociedad llega a su máximo. A ver, imaginemos la gráfica. En el eje de abajo, el horizontal, tenemos el tamaño del gobierno. Y en el de arriba, el vertical, el bienestar de la sociedad. Al principio, cuando el gobierno crece desde cero,
poniendo ley y orden, el bienestar sube y sube y sube, pero solo hasta llegar a un punto óptimo, que podríamos llamar el pico de la prosperidad. Porque si pasamos de ese punto y el gobierno sigue creciendo, con más impuestos, más regulaciones, empieza a ser una carga. ¿Y la curva de bienestar qué hace? Empieza a bajar. Ok, pero la gran pregunta es, ¿se le puede poner un número a ese punto óptimo? Es complicado, y claro que varía de país a país, pero sí hay estudios económicos que intentan calcularlo. Algunos sugieren que, para maximizar el crecimiento, la carga de impuestos total, que es una forma de medir el tamaño del gobierno, debería estar alrededor del 23% del PBI. Ojo, es solo una referencia, no es una ley universal, pero nos da una idea de por dónde va el debate. Bueno, ahora que tenemos este modelo teórico, apliquémoslo a algo bien concreto, a uno de los debates más grandes de hoy en día, la red de seguridad social. Y aquí entra un principio económico clave, el principio de bienestar. La idea es bastante directa, pero es crucial. Una sociedad civilizada debe ayudar a quien necesita ayuda, pero, y este es el punto, solo a quien de verdad la necesita. ¿Por qué? Para ser eficientes y, muy importante, para no desincentivar el trabajo. A ver, veamos la diferencia en la práctica. Por un lado, están los programas que son universales. Un ejemplo es el Seguro Social en Estados Unidos. Llegas a cierta edad y recibes el beneficio, no importa si eres rico o pobre, todos por igual. Y por otro lado, están los programas dirigidos, como los cupones para alimentos. Para recibirlos, tienes que demostrar que los necesitas, pasar una prueba de ingresos, o sea, solo para quienes cumplen ciertos requisitos. Y aquí está el meollo del asunto. Los programas universales, aunque suelen ser más populares en la política, son carísimos. ¿Por qué? Porque generan promesas de pago a futuro que no tienen fondos, crean una especie de deuda invisible gigantesca. Y esto es peligroso, porque puede convertir una red de seguridad que está pensada para emergencias en una especie de hamaca que termina fomentando la dependencia. Entonces, con todo esto sobre la mesa, ¿cómo juntamos las piezas? ¿Cuál es el camino para encontrar ese equilibrio perfecto? Al final la meta no es tener un gobierno cero, para nada. Es encontrar ese justo medio del que habla la curva de Rand. El gran desafío es que muchos países desarrollados, con gastos públicos que ya se acercan al 40 o 50% de su economía, probablemente ya pasaron el pico y están en la parte que baja de la curva. Entonces, una posible solución podría ser aplicar al propio gobierno los principios del mercado, exigir la eficiencia, fomentar la competencia y, sobre todo, enfocar la ayuda en quienes realmente la necesitan. Y todo esto nos deja con una pregunta fundamental para reflexionar. Si usamos este modelo de la curva, ¿dónde está nuestra sociedad en este momento? ¿Aún estamos subiendo hacia ese pico de prosperidad? ¿Ya llegamos a la cima? ¿O quizá ya empezamos a bajar por el otro lado? La respuesta que le demos a esa pregunta define el debate más importante sobre nuestro futuro como sociedad.